¿Empiezo? Sí. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias por conseguir que no llueva hoy, que es lo que estaba previsto. Gracias a la vicepresidenta por estar aquí en la fiesta o el festival de los 10 años del diario.es. Y gracias también a Álvaro García Linera, que se conecta con nosotros desde Bolivia. Fue vicepresidente hasta 2019. Y no sé si... Ahí está. Muchas gracias por estar con nosotros desde allí. Bueno, ya conocen, por los aplausos deduzco que conocen a Yolanda Díaz, así que no es necesario presentarla, ¿no? Vamos a hablar de economía, de guerra, de inflación, de cambio climático. Una serie de temas que en los últimos 2 años, y también antes, pero sobre todo en los últimos 2 años, están llenos de noticias negativas y noticias en algunos casos espeluznantes. ¿Cuál es el punto de vista positivo, vicepresidenta, que se puede sacar de este tiempo? Bueno, yo creo que el punto positivo que podemos sacar, ¿no?, primero de la crisis de la pandemia, de la gestión de la misma, y ahora mismo respecto de la situación como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania, es que en la primera gestión de la crisis, tanto la Unión Europea cuanto, por supuesto, el Gobierno de España, hemos practicado y diseñado políticas públicas en la dirección opuesta a las anteriores. Es decir, que abandonamos el mantra de las políticas neoliberales que causaron tanto dolor y que han hecho que, además, por ejemplo, un país como España, en la gestión de la crisis financiera, alcanzáramos una tasa de paro del 27%, 6.278.000 parados. ¿Qué quiero decir? Bueno, que estamos diseñando políticas diferentes y hay un nuevo lenguaje en el que se abandonan ciertos dogmas de fe, ¿no? El salario mínimo, por ejemplo, lo decía antes, ya nadie discute que es una política efectiva contra la pobreza laboral, ¿no? Sino que además es una política que es eficiente en términos económicos, pero es verdad, Íñigo, si me permites, que hay ciertas incertidumbres muy gruesas. Conocíamos estos días el informe de un banco alemán que nos decía que va a entrar en recesión en el año 23. Si entra en recesión Alemania en el año 23, pues lógicamente tendremos que desplegar todas las inteligencias europeas y españolas para paliar esta situación de crisis. Pero también es verdad que puede ser que estemos en una recesión técnica y que la afectación, por tanto, en el modelo productivo y en el empleo sea mucho más ligera y, por tanto, estemos en una situación mejor. Lo negativo, la preocupación que tengo yo, bueno, primero, afirmaciones que seguro que Álvaro coincide por su experiencia, que no son neutras. Que Powell diga que se van a practicar políticas que van a causar dolor es una muy mala noticia. Me pregunto yo, ¿para qué va la política si tenemos dirigentes que dicen que van a desplegar políticas que van a causar dolor? ¿Qué quiero decir? Yo creo que es un error que la política en este momento en Europa la dirija el Banco Central Europeo, que está haciendo seguidismo de la Reserva Federal, y sobre todo que la subida de tipos, por supuesto, claro que es negativa porque está encareciendo las hipotecas en nuestro país, está encareciendo los costes de financiación de las pequeñas empresas y de las empresas en nuestro país, por cada punto 100 millones, por cada, al revés, 1 millón de euros de incremento de financiación. Y lo más preocupante, y que ya lo hemos vivido, es que con la subida de tipos las grandes entidades financieras vuelven a enriquecerse. Es decir, estamos propiciando una gran transferencia de a las entidades financieras. Yo creo que esto es un riesgo mayúsculo en el que apuesto porque la crisis no salva de la política monetaria del Banco Central Europeo, sino de... García Linera, buenos días otra vez. Quería preguntarle, porque en épocas de crisis es bueno que los gobiernos sean optimistas, pero ¿hasta qué punto es posible que un exceso de optimismo haga que los ciudadanos pierdan confianza en el gobierno
si las cosas siguen empeorando. No escuchamos bien al señor García Linera. Hay un pequeño corte de conexión en el audio. No. No lo escuchamos. A ver si pueden arreglarlo luego. Sí. Yolanda, usted decía que ha citado el tema del Banco Central Europeo, que tiene unas normas de funcionamiento que existen desde hace tiempo, por las cuales los gobiernos europeos no pueden darle órdenes. Entonces, si hace un análisis negativo sobre la evolución de los bancos centrales europeos, que no diría que han entrado en estado de pánico, pero que están dispuestos a subir los tipos de interés lo que sea necesario para luchar contra la inflación, ¿cuál es la postura que deben de tener los gobiernos? Bueno, en primer lugar, el error que comete el Banco Central Europeo y algunos analistas actuales es que esta crisis no es una crisis de demanda. Esta crisis no está causada por los salarios. Esta crisis está causada por el uso que Rusia está haciendo del gas como un auténtico arma y, por tanto, por los precios de la energía y, como consecuencia de ello, en los precios de la alimentación. ¿Qué quiero decir? Que las recetas que tenemos que aplicar en términos económicos no pueden ser las mismas que si fuera una crisis de demanda y, por tanto, hay que dirigir las acciones para bajar el precio de la energía y bajar el precio de la alimentación. Sucintamente, ¿qué me parece que tiene que hacer Europa y el Gobierno de España? El Gobierno de España lo que está haciendo y Europa lo que está haciendo, aunque tarde. Y es que sí, hay que cambiar el mercado eléctrico europeo. Europa está gobernada en términos energéticos por entre 20 y 30 grandes corporaciones energéticas que, lógicamente, se están beneficiando de la situación que estamos viviendo. Hay que actuar en el proceso del precio de la energía, hay que continuar con un avance decidido en la descarbonización económica, no hay vuelta atrás. Cualquier política pública desde ya mismo tiene que ser climática. Y sí, si me permite, Íñigo, yo estoy un poco preocupada porque las medidas que se están tomando, tanto por la taxonomía energética, ¿no?, incorporando el carbón, el gas o la energía nuclear en Europa, es una muy mala noticia. No hay vuelta atrás. Por tanto, hay que agilizar al máximo las políticas de descarbonización y energética. 2, hay que subir los salarios. Vengo del G20. Es una gran preocupación las rentas salariales en el mundo. No es casual que Guindos, vicepresidente, haya dicho que hay que subir los salarios, no el salario mínimo solo, sino los salarios europeos 5 puntos. ¿Por qué dice Guindos esto que seguramente no le gusta nada ideológicamente? Lo dice porque hay un riesgo de morosidad elevado. 3, hay que actuar en materia de vivienda. Es un problema fundamental. Y cuando digo fundamental, es que es un derecho humano. Si me permiten, yo creo que en nuestro país hay que continuar prorrogando lo que hemos negociado, ¿no?, con el PSOE, el tope de revalorización de las rentas de arrendamiento al 2%, pero creo que hay que avanzar. Hay que ir hacia la congelación de rentas de arrendamiento, como acaba de hacer Escocia, y si me permite, Íñigo, yo creo que hay que desplegar una política de vivienda que no dé tranquilidad a los fondos de inversión internacionales, sino que dé tranquilidad a las familias y a la gente que en mi país tiene problemas para pagar la hipoteca o para pagar la renta de alquiler. De esto va la política. No va de fondos de inversión, va de democracia. La vivienda se ha convertido en un bien de inversión, aparte de ser, como ha sido toda la vida, un bien social. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Quiere decir, ¿no?, aquí plantearse más impuestos, no sé si es la solución adecuada. Se puede volver atrás en el tiempo y decir que los fondos de inversión no pueden invertir en vivienda. Entonces, ¿la alternativa de las administraciones es construir más? No. España es una anomalía en Europa en materia de vivienda. Concentramos el mayor número de propietarios y propietarias, por cierto, en muy pocas manos, con una diferencia sustancial a la política pública de vivienda que se despliega en la mayor parte de los países europeos. Esto es una gran anomalía que creo
que nuestro país tiene que corregir. Es una gran anomalía que, por cierto, trae causa desde la transición, pero de manera muy singular, con aquella expresión de Aznar, que no fue una expresión, fue una política pública decidida diciendo que toda España era urbanizable. Y esto es gravísimo en términos económicos, sociales, ambientales. Tiene que ser corregido. En España también hay una enorme anomalía, porque hay centenares de miles de viviendas y centenares de miles de viviendas que están vacías. Por tanto, sí, hay que emprender una política pública de vivienda en la reutilización del parque de viviendas existente de ciertos comportamientos. Por tanto, creo que España respecto del tratamiento de la vivienda. Y luego hay que hacer una apuesta decidida por alquiler social y de calidad. Yo soy gallega, Íñigo, vivo en una zona rural, pero es que hoy en Madrid una persona que gana 1.500 euros, que las ganan muchas, por desgracia, un arrendamiento no baja de 700, 800, 1.000 euros. Es imposible, me temo que en Valencia es igual, en Vigo es igual, en Barcelona es imposible, en fin, en Granada es imposible y en Sevilla igual. Por tanto, creo que esta materia es de una enorme sensibilidad. Me parece que junto con el desempleo, la herramienta que la complementa es la vivienda y desde luego yo sí creo que hay que actuar de manera decidida y no contemplando dar satisfacción a los fondos de inversión. Esto es una democracia, Íñigo, y aquí deciden los ciudadanos y las ciudadanas, no los fondos de inversión. Vamos a ver si podemos recuperar otra vez el audio de nuestro invitado en Bolivia, Álvaro García Linera. ¿Me escucha, señor García Linera? Pues seguimos sin... Ay, qué pena. ¿Me escucha ahora? No se le oye, ¿no? Hola, ¿me oyen? Oh, ahora sí, bien. Ahora sí. Muy bien. Oigan, un saludo muy fraterno a la vicepresidenta Yolanda y a todas las personas que acompañan este aniversario del diario Es. ¿Cómo? Él escuchó todo lo que dijiste. Bien, por este problema técnico hemos tenido una metáfora de las malas, porque no le estábamos escuchando y lo que quería preguntarles es que en toda esta crisis causada por la guerra y crisis anteriores también, no tengo claro que se esté escuchando con fuerza la voz del sur en el mundo, en los grandes medios de comunicación y en los pequeños, la voz de Latinoamérica, de África y de Asia. ¿Se está prestando atención al sur en los últimos meses, dado que está sufriendo como Europa las repercusiones de la guerra? Mire, tanto la pandemia como los problemas emergentes de la guerra han puesto en evidencia dos cosas. La primera es que los mercados no cuestionan a las sociedades. Los mercados no unifican ni protegen a las sociedades. Y lo que protege a las sociedades son los estados. Frente a la pandemia, frente a los efectos de la guerra, frente a la inflación, frente a todos estos problemas, el gran protagonista es el Estado y no son los mercados. Es más, los estados están salvando a los mercados. La emisión monetaria en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina ha permitido de que empresas, productores, pequeños productores, grandes productores, puedan remontar parcialmente las dificultades de la crisis. Y yo creo que en economía, en América Latina en estos años ha dado pasos muy interesantes que hoy se están debatiendo en Europa de cómo enfrentar nuevos problemas emergentes. Pongo el ejemplo del combustible. En algunos países se están moviendo en función de los precios de mercado y estos han subido y la gente está preocupada porque paga $1 o un euro y medio por un litro de dólar. Hay países en América Latina que han logrado estabilizar los precios de los combustibles subvencionando, cobrando más impuestos a las empresas petroleras y con ese dinero subvencionando al consumidor final y permitiendo tasas de inflación bajas. Le pongo el caso de Bolivia. Bolivia tiene una tasa de inflación del 1% anual, del 1% anual. Y eso tiene que ver con políticas redistributivas.
para enfrentar la inflación, no se tiene por qué ajustar a la señora que ajustar el bolsillo de los que reciben mucho dinero temporalmente para apoyar en estos tiempos de crisis a las personas y son más vulnerables. Creo que América Latina en ese sentido ejemplos de cómo abordar problemas de manera distinta que la de enfocarse meramente en cuidar los intereses de los grandes accionistas o cuidar los intereses de las grandes empresas. Y entonces en Bolivia en estos momentos no existe inflación en la cesta de los productos básicos, en los alimentos. Repítame, por favor, no oí. Perdón, si entonces en Bolivia no existe ahora mismo un problema que consume la gente. No. 1% al año. Y lo que hemos hecho son políticas, en el caso de los combustibles, congelar el precio de los combustibles mediante el pago de más impuestos de las empresas petroleras. En el caso de los alimentos principales también hemos establecido topes para que, porque nosotros somos país que produce alimentos y exporta alimentos. Entonces estamos subvencionando parte de la subvención, subvencionando el precio bajo de los alimentos en el mercado interno mediante la captación de una parte de la renta de la exportación. Es decir, el Estado ha ido haciendo políticas puntuales que permitan que los precios más importantes, como por ejemplo el trigo, el maíz, el aceite, queden, como son productos industriales, puedan quedar establecidos en un tope máximo y de esa manera la población pueda ir al mercado cada día sin tener que preguntarse ni persignarse de cuánto habrá aumentado el precio de algún alimento al día siguiente. Muy bien. Señora Díaz, usted ha introducido el tema en el debate político español de que exista una especie de cesta básica de alimentos. El sistema de control de precios en Europa no tiene un historial de grandes éxitos. ¿Por qué cree que es posible que, aparte de restringir, como se hizo con las mascarillas, el precio de un producto muy concreto en una coyuntura muy concreta? ¿Por qué cree que puede tener éxito esta idea y qué recepción ha tenido de las empresas del sector? Bueno, en primer lugar, como decía, los alimentos son a día de hoy, como consecuencia del incremento de los precios energéticos, uno de los enormes problemas causantes de la inflación. Dos, las grandes distribuidoras, de las que por cierto nunca se habla en nuestro país, que concentran además el mercado, el 50% del mercado en tres grandes, tienen unos márgenes empresariales muy extensos. Tampoco lo digo yo. El Banco de España en su informe habla de esto. El Banco de España nos dice que la facturación de las empresas en España se ha visto mejorado en un 45% y sus márgenes creciendo por encima del 62%. Por tanto, esto está pasando en España. Es lo que decía antes, hay una transferencia de rentas desde la ciudadanía a las entidades financieras como consecuencia de subir los tipos y pasa de la misma manera en la energía. Yo no comparto que haya tenido una mala praxis, en absoluto. Lo que creo que hay una vocación interesada de demostrar que eso no es así. Dos, esto está pasando en España. Y yo voy por la calle y no tengo más que escuchar a la gente en los supermercados y ver cómo la alimentación hoy es un gran problema. Tres, vengo del G20 y el derecho a la alimentación en el mundo es un problema de primera magnitud que tenemos que abordar. Cuatro, hemos visto como en Valencia, que ayer tuve la oportunidad de saludar a la regente de un pequeño supermercado, Maite y Jaime, nos han demostrado humildemente cómo sí se puede disponer de una cesta de la compra a un módico precio de 29 euros. Es curioso, un pequeño comerciante lo puede hacer, una gran distribuidora dice que no, pero una gran distribuidora francesa dice que sí. Por tanto, esto es absolutamente posible. Y créame, este debate no solo está siendo
sino que he tenido conversaciones esta misma semana privadas con las empresas distribuidoras y estoy segura que las grandes empresas distribuidoras de nuestro país van a estar a la altura, como están Javi y Maite. Entonces el Gobierno no va a tener que tomar una decisión en forma de decreto, proyecto de ley. El Gobierno con el solo la presión amigable. Fíjese, es que mi estilo es llegar a acuerdos. He fraguado 14 grandes acuerdos sociales. Podía haber legislado sola, como hacen el resto de ministros, y no lo quise hacer. Por tanto, sí, Sarkozy eligió salir diciendo voy a legislar. Yo no he hecho eso. Y además, si me permites, Íñigo, está aquí Nacho Escolar, el director al que le he dado la entrevista en la que he lanzado la idea del acuerdo y he hablado siempre de un acuerdo, no de una fijación por ley de precios. Ahora bien, lo que me preocupa es que en nuestro país se desconozcan las normas y al público que nos acompaña que lean lo que dice el artículo 13 de la Ley de Comercio de nuestro país, que habla de estas cosas. Es verdad que nunca se ha aplicado en España, es como una parte de los preceptos constitucionales, ¿no?, que nunca se habla de ellos, ¿no? Por ejemplo, la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones de las empresas. Bueno, pues el artículo 13 de la Ley de Comercio española, no la de Venezuela, la española, dice que en determinadas situaciones se puede determinar precios, porque efectivamente en toda norma, en todo país debe primar el interés general. El presidente del Gobierno a la cabeza, él mismo lo ha dicho, sostiene que sí, hay que fomentar todo tipo de acuerdos, de corresponsabilidades. Y ya digo, ojalá, espero, nos vamos a citar en breves. Esta semana he mantenido reuniones discretas con las entidades distribuidoras. Están todas las asociaciones de consumidores y usuarios del país pidiendo que esto se haga y, por tanto, una vez más, seamos conscientes de que a las puertas de Europa tenemos una guerra y que las consecuencias sí son criminales. Quiero mandar aquí mi solidaridad con el pueblo ucraniano y con el pueblo ruso que sale a manifestarse en contra de lo que se está haciendo, mi solidaridad, pero también hay consecuencias económicas y sociales que estamos viviendo de manera muy fuerte. Sí, señor García Linera, en relación a la guerra, vimos que en la votación que hubo en la Asamblea General de las Naciones Unidas se votó la propuesta de condena de la invasión rusa de Ucrania y el gobierno boliviano se abstuvo. Infórmenos, ¿por qué tomó esa decisión? Bueno, yo no estoy yo en el gobierno, pero interpreto lo que ha hecho el gobierno. La primera es que indudablemente todos, y más aún países como nosotros, latinoamericanos, que hemos sido invadidos varias veces por imperios, rechazamos cualquier invasión. Ninguna invasión se justifica. Ninguna invasión de un país grande a un país pequeño se justifica bajo ningún pretexto ni argumento político, económico o moral, sea de quien sea. Pero lo que llama la atención es de que algunos países que invaden, que hace 2, 4, 8, 10, 80, 60 años invaden a los pequeños países, ahora asuman el liderazgo de enfrentar a otro país que invade. Esa hipocresía de las grandes potencias es la que ha llevado a tomar esta posición. Se rechaza la invasión, pero no se acompaña en las hipocresías de grandes imperios que quieren para lavar, para aparecerse como los grandes aladiles o defensores de la autodeterminación de los pueblos. Pero además quería comentar lo último que expresaba la vicepresidenta. Yo estoy sorprendido cómo es que Europa ahora está entrando en tiempos de racionamiento. Cuando uno oye hablar de esa palabra, racionamiento de electricidad, uno se vería a la mente un país de África o de América Latina o Venezuela. Y ahora lo va a enfrentar Europa. Europa entero va a atravesar racionamiento. Y esa palabra es así, no es restringir, no es economizar. Va a haber racionamiento de energía en Europa. ¿Qué están haciendo los gobiernos y Bruselas para que eso no suceda? ¿Por qué no, en vez de afectar al usuario, al consumidor, al que produce en su casa, al joven que está estudiando o está viendo televisión,
¿por qué no afectar a los poderosos que están ganando mucho? Un estudio de Estados Unidos mostraba que la inflación la producen tres elementos. La emisión monetaria, problemas en la cadena de suministros o empresarios que se aprovechan de la crisis y de la turbulencia para aumentar precios. Y el 60% de los precios en Estados Unidos, no tengo el informe para Europa, eran fundamentalmente por decisión empresarial para aumentar ganancias. Pues hay que ir a ese lado. En tiempos de emergencia no hay que hacer recaer los problemas de racionamiento o de angustia ante la población, ante el pueblo. Hay que afectar moderadamente o gradualmente o progresivamente a los sectores que ahorita tienen mucho dinero, tienen demasiadas ganancias. Ese es el papel de un gobierno. Proteger a la población, establecer mecanismos de equilibrio. No se olvide que en los años 45 al 55 la tasa impositiva de las ganancias de los empresarios en Estados Unidos y en Europa llegó al 90% de sus ganancias. Hoy estamos en el 15, en el 25 y en el 30. Pues hay donde ir a ajustar en las ganancias empresariales y proteger a la población en estos tiempos de incertidumbre y de crisis. Sí. Ahora los titulares hablan mucho del regreso de la Guerra Fría, de la posibilidad de que se reanude una política de bloques que tuvo consecuencias nefastas para Latinoamérica en el pasado. ¿Cree que la región está, como creo yo, mejor preparada que en los años 70 y 80 para afrontar ese reto? Mire, este tema de los bloques ya es muy evidente, ¿no? Se ha desglobalizado a un pedazo del mundo. Hay una potencia emergente, hay una potencia decadente, eso puede todavía durar décadas. La potencia decadente no renuncia a su papel histórico de liderizar el mundo. La potencia emergente lo hace en silencio, no tiene apuro, tiene una historia milenaria y mira la historia de una manera tranquila y no acelerada. Y el mundo ya se está fragmentando. Fíjese ahorita, en Europa están debatiendo si Huawei, la empresa china, va a meter el 5G. En Estados Unidos ya está bloqueada. Se ha establecido aranceles a la producción china que exporta a Estados Unidos. Esas son básicamente políticas de bloques, ya no es libre mercado, son políticas de bloques. Se está sustituyendo el gas ruso más barato por el gas norteamericano más caro o por el gas de Qatar más caro. Es decir, la lógica del libre mercado, donde el que abastece es el que vende más barato, ha desaparecido y están surgiendo bloques geopolíticos. Lo ha dicho la presidenta del FMI, la señora Kristalina Georgieva. El mundo se está fragmentando. Y en ese mundo que se está fragmentando, América Latina no puede actuar de manera individual, país por país, porque somos muy pequeños, somos insignificantes, pero cohesionados desde México hasta Tierra de Fuego, somos un mercado de casi 500 millones de personas, somos reserva de materias primas, tenemos una juventud formada académicamente, tenemos reservas de agua, en fin, nos podemos convertir en un centro que enfrente esta división de bloques planetaria de una mejor manera. Y eso va a suceder si hay acuerdo entre gobiernos y pueblos. Confío mucho que una victoria del presidente Lula, el país más importante de América Latina, dé el espaldarazo para que México, Brasil y Argentina, que son los 3 países más grandes, puedan actuar en conjunto con el resto de los pequeños para protegernos de esta política de bloques y poder negociar de mejor manera nuestra inserción en la geopolítica mundial que sin duda se está fragmentando en estos últimos años. Gracias, vicepresidenta. El día de la invasión de Ucrania, Alberto Garzón la calificó de agresión imperialista, que son unos términos que cuando los utiliza un dirigente de izquierda se supone que los tiene muy pensados, que no era un calentón de ese día. Al mismo tiempo, en la izquierda española y latinoamericana hay una profunda desconfianza hacia la política exterior de Estados Unidos, no por lo que ocurrió en la Guerra Fría, sino en épocas más recientes, como la invasión de Irak. Exactamente, ¿cuál debería ser la posición
que adoptar, porque la guerra es un hecho y no va a cambiar y no va a detenerse en las próximas semanas o meses. ¿Cuál debería ser la respuesta ante esa agresión sin que al mismo tiempo entremos en una política de bloques en la que, entre otras cosas, el gasto militar tenga preeminencia sobre otro tipo de gasto público? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto se solventa con la democracia. Me explico. Rusia ha vulnerado la legislación internacional invadiendo Ucrania. Y Rusia ha vulnerado la legislación internacional convocando referéndums a día de hoy que son ilegales. Los demócratas, cuando hay vulneraciones de la legalidad internacional, las condenamos. Esto no puede ser. 2. Yo sí creo que mi posición se encuentra más próxima a la del Papa y la de Guterres que a otras. Yo creo que no se trata de volver a un mundo bipolar. La política internacional, el mundo ha cambiado demasiado. No tiene nada que ver con el pasado que hemos conocido, en ninguno de los sentidos. Creo que la apuesta tiene que ser por una posición propia que tengamos. En la cumbre de la OTAN, en Madrid, yo eché en falta bastantes cosas. La primera, un debate sereno sobre el nuevo concepto estratégico. No se ha hablado de esto. Hemos hablado de que la organizamos muy bien, la cumbre de la OTAN. Una cosa estupenda, esto es ironía. Pero digo, me parece que los debates de fondo, que era hablar sobre el concepto estratégico, era vital. En este sentido, respecto del concepto estratégico, tengo reservas. La primera de ellas, yo creo que las migraciones no son una amenaza híbrida en el mundo, no lo son. 2. En ese concepto que se ha debatido sobre las autarquías y la democracia, mi aliado no es Turquía. Digo Turquía como otros países. Me parece que esto merecía una reflexión serena como país y como europea. Y 3, la sujeción sin ambajes a la política interna de un país como es Estados Unidos me genera muchas contradicciones. Si en el 24 gana Trump, ¿qué vamos a hacer? Me parece que lo que falta aquí son varias cosas. La primera, hablar de una autonomía estratégica en Europa. Yo esto es lo que he hecho en falta, Íñigo. He estado en el G20 y, como refería ahora Álvaro, bueno, las posiciones en el mundo no son las de Europa y Estados Unidos, que somos muy pequeños. Creo que, desde luego, Europa tiene que tener una política de seguridad propia, autónoma, debatida, muy pensada. Esto es lo que defiendo. Y 2, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para, en esta nueva fase, que estamos en una nueva fase de la guerra, avanzar en la política de paz y de la diplomacia. Yo creo que esto es fundamental. Y sí, yo creo que Rusia tiene que retirarse, claro que lo creo, porque ha invadido ilegalmente un país. Pero también soy europea y me gustaría que se hable de esto. De verdad que en los foros internacionales no es tan sencillo el debate. Y creo que es importante que Europa tenga una posición propia. Pero me siento más cómoda en este sentido justo con la posición que tiene el Papa en esta materia o el señor Guterres en esta materia. Siempre se habla en estos casos de que una de las formas de acabar con la guerra es la diplomacia. ¿Cómo se acciona esa diplomacia cuando las reivindicaciones de los contendientes en una guerra son, en la práctica, incompatibles? Bueno, yo creo que el señor Guterres, justo estuve en la ONU cuando el señor Guterres estaba negociando el acuerdo sobre la alimentación, ¿no? Yo creo que toda la dirigencia mundial tiene que dejarse la piel para que esa negociación exista. No soy clarísima. Esta guerra está matando a gente. Lo vuelvo a decir, mi solidaridad con las personas de Ucrania y también con las personas que se manifiestan en Rusia. Lo vuelvo a decir, esta guerra causa muertes, pero es que además está teniendo unas consecuencias económicas y sociales de las que tú ahora mismo nos estabas preguntando, que son brutales.
nos están causando un enorme dolor. Por tanto, yo no perdería un minuto de mi tiempo en conseguir, sí, el despliegue de la diplomacia y de la paz. Lógicamente, con todos los expertos y las expertas del mundo, cosas más difíciles se han hecho, pero no hay que perder ni un minuto en hacer esto. Me parece que es clave. Señor García Linera, ¿qué opina sobre la necesidad de que se utilicen un mayor número de recursos diplomáticos para poner fin a la guerra? Es que no hay otra salida. Los muertos están colocando a la juventud de Ucrania, juventud de Rusia. Las consecuencias del incremento de las tarifas por el precio del gas la está colocando la economía europea. Y en el telón de fondo están China y Estados Unidos. China, que está logrando volver a amarrar a Europa detrás de sí para cohesionar en torno a las políticas expansivas a Europa respecto a Estados Unidos. Y China está viendo cómo sus adversarios o sus competidores se están desgastando. Es terrible verlo así, pero esto no puede continuar. ¿Cuántos muertos más hay que esperar de la juventud ucraniana para desesperarnos? ¿Cuánto más vamos a tolerar el incremento de las tarifas en Europa? ¿Y cómo será este otoño y cómo será el invierno para que se tomen decisiones? Hay que entrar en el ámbito de las negociaciones. Toda guerra, por muy cruel, expansiva y planetaria que sea, siempre se ha resuelto por vías diplomáticas. Entonces, hay que adelantar. No esperemos que haya más muertos, ni más angustia económica, ni más crisis económica, ni más desplazamientos geopolíticos de potencias que están jugando a sus propios intereses y no al interés de la población mundial para que se resuelva este problema. La invasión nunca se justifica, hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Los imperios no tienen que expandirse a costa de los muertos ni la angustia de la población, y eso tiene que resolverse en la mesa de negociación entre las partes. Señor García Linera, hace unos días el presidente Boric de Chile hizo unas declaraciones, unos comentarios en una conferencia en Nueva York, donde está por la Asamblea General de la ONU, y decía que lamentaba que en la izquierda, en la defensa de los derechos humanos, hubiera muchas personas, en muchos sitios, no solo allí, que tenían una especie de doble rasero a la hora de, por un lado, criticar lo que ocurre, esas violaciones de derechos humanos en Yemen o en otras zonas del mundo, y no lo hacían con la misma intensidad en otros países como Nicaragua o Venezuela. ¿Qué opina de esa idea? ¿Debería la izquierda no dejar que las complicidades ideológicas o la política de bloques restara valor a esas denuncias de violaciones de derechos humanos? La izquierda tiene que tener una mirada principista en torno a los derechos humanos, pero tampoco una mirada ingenua ni superficial. Principista es la defensa de la vida de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, sea el que está viniendo en una barcaza desde África a Italia, o del militante en Nicaragua, o de la población en Ucrania. Tiene que tener una mirada principista, pero a la vez, decíamos, no tiene que ser ingenua para darse cuenta que junto con esta defensa de los derechos humanos, también tiene que ir la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Y así como se rechaza la invasión a Ucrania, y Europa entera y Estados Unidos ha dispuesto miles de millones de dólares para apoyar al pueblo ucraniano, ¿por qué no se rechaza también la invasión o la agresión a los otros pueblos? Es el caso de Venezuela, que intentó ser invadida años atrás, desde Colombia. Sin embargo, no hubo el mismo interés, ni el desplazamiento de dinero, ni de armas, ni de apoyo, ni de solidaridad para defender a un pueblo que defendía sus fronteras. Entonces, tiene que haber una combinación de actitudes de principio en torno a los derechos humanos, pero también de defensa de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos permanentemente agredida por imperios y por potencias extranjeras.
Vicepresidenta, hay que ser radical en la defensa de los derechos humanos, entendiendo que no hablamos solo de derechos políticos, que son absolutamente esenciales, el derecho a la libertad de expresión y participación en la política, que también eso debería incluir derechos económicos, a la prosperidad y a la supervivencia, pero hay que ser radical en la defensa de esos derechos. He sido educada en esos valores. Le decía a mi equipo estos días, escuchando al presidente Petro, que ha dicho que lo más revolucionario hoy es defender la democracia, y yo completo los derechos humanos. Soy hija de una familia represaliada y en mi casa me han educado con unos cuentitos que ha heredado mi hija Carmela, que son los derechos humanos y también cuentitos que tienen que ver con la democracia. Creo que va de esto la cosa. Y sí, hay que ser radical. Y no son relativizables en ninguna parte del mundo. Las mujeres iraníes también. Todos los derechos humanos no son relativizables. Pero, como decía Álvaro, en todas las partes del mundo. La democracia, me lo han enseñado en mi casa, sí, es revolucionario y urgente defenderla a diario. Por eso me siento cómoda, como decía ayer en el proyecto Sumar, que va de ensanchar la democracia, que hoy está más en riesgo que nunca, como tantas veces en la historia de la humanidad. Por tanto, que creo que sí, que hay que ser radical. Y en la defensa de los derechos de la mujer, como estamos viendo en Irán. No solo la defensa en el discurso político, sino la defensa en la calle. Esos derechos de la mujer ahora en Irán, como en otro nivel en otras zonas del mundo, en Latinoamérica y en África, esa defensa es revolucionaria y hay que empezar ya mismo, si no se ha hecho ya. Absolutamente. Todas las mujeres del mundo estamos trabajando juntas para cambiar esto, pero creo que hacemos menos de lo que deberíamos. Hablo de las mujeres iraníes hoy, como de las de Afganistán, como las mujeres africanas, como todas que, por desgracia, no tienen los derechos que hoy tenemos nosotras. Pero también los derechos hoy en España están amenazados en las mujeres con posiciones ultramontanas de la extrema derecha, pero están amenazados también con la posición de, acerca del aborto en Norteamérica. Por tanto, cuidado con los derechos de las mujeres, que no son una cuestión baladí. No es casual que la extrema derecha quiera disputar en términos de batalla cultural el cuerpo de las mujeres y los derechos de las mujeres, no es casual, y yo creo sinceramente que queda mucho por hacer. Fíjate, Íñigo, hace escasamente 15 días, el jueves, lo voy a defender en el Congreso, pues el Gobierno de España aprobó una norma que regula el trabajo de las mujeres en el hogar. Después de no sé cuántos años de democracia en España, el legislador español había decidido que las trabajadoras en el hogar podían ser excluidas de derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de ser mujeres. Esto estaba pasando aquí en España. Bueno, pues hemos cambiado esta norma. Por tanto, digo, sí, queda muchísimo por hacer en España, en África, en todo el mundo. Y yo aprovecho esta intervención para que los feminismos son revolucionarios, nos hacen mejores, a los hombres os hacen todavía mucho mejores, necesitamos muchos aliados feministas, pero no por nosotras, sino porque la sociedad, creo que el movimiento más potente, más transformador intelectualmente es el feminismo, lo digo sinceramente, o sea, no hay otro, o sea que, en fin, os animo a que os suméis. Bueno, vamos a pasar al tema de la lucha contra el cambio climático, la emergencia climática. En estos últimos tiempos, a causa de la guerra, estamos viviendo una paradoja. Muchos gobiernos de Europa están subvencionando el consumo de energía, en su mayor parte de combustibles fósiles, en el caso del transporte, los vehículos privados. Exactamente cómo vamos a revertir eso en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Bueno, esta es una de las preocupaciones que tengo, te lo decía al principio, ¿no? Yo creo que es un error lo que se está haciendo en Europa respecto de la taxonomía energética. Es decir, si como elemento ante la crisis por la guerra de Ucrania decidimos dar un paso atrás, me parece que nos equivocamos. La emergencia climática y la emergencia también ambiental no es cuestionable, no hay marcha atrás. Creo, sinceramente, que Europa y nuestro país ya lo está haciendo,
tiene que, más que nunca, emprender una apuesta decidida por la descarbonización de manera integral, una apuesta decidida por las políticas renovables. Tenemos que hacer una apuesta decidida por una transición alimentaria que sea justa, y lo digo claro, hay que consumir menos carne y hay que tener una agricultura extensiva y no intensiva. Y esto es cambiar el modelo productivo. Y hay que cambiar el modelo de movilidad en nuestro país, apostando primero por un derecho fundamental. En nuestro país no se respeta el derecho a la movilidad. Yo vivo en una comarca que tiene una inversión ferroviaria como Extremadura de 1913 y está a media hora de Coruña. Esto no es posible. Hay que apostar firmemente por el derecho a la movilidad y por una movilidad además sostenible. Tenemos también, y aquí lo dejo, ¿no?, cambiar el modelo productivo hacia una industria también sostenible. Todo esto no es una catástrofe, esto creo que es una oportunidad imprescindible para cambiar el modelo económico, para generar nuevos puestos de trabajo de calidad. No es verdad, no tenemos por qué destruir empleo. Destruiremos unos empleos que son altamente contaminantes, pero tenemos la posibilidad de crear otros empleos que son enormemente de calidad. Y finalmente, lo dejo para el último punto, sí, hay que cambiar el modelo de consumo. Y aquí la apuesta clara por mercados locales, mercados de proximidad. Consumamos productos de temporada. No comamos fresas cuando no se pueden comer fresas, porque cuando comemos fresas en temporadas inadecuadas es que estamos explotando a otra parte del mundo. Y esto tampoco es ecológico. Esto es urgente. Nuestro país creo que está a la vanguardia en Europa defendiendo las políticas renovables, pero sí tengo preocupación por lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo. Señor García Linera, en América Latina, ¿cómo se puede superar o cómo se supera la dicotomía en el debate entre actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente por un lado y asegurar el crecimiento económico, que es algo esencial en esos países? Sí, esta es una tensión que no tiene un algoritmo único de resolución. Es una tensión porque por una parte tenemos muchas necesidades materiales de salud, de educación, de transporte, de desarrollo industrial, y por otra parte tenemos el compromiso de defender por compromiso con la humanidad y por herencia de nuestros pueblos originarios la madre tierra. Y entonces cada país tiene que encontrar un equilibrio específico en torno a estos temas. No podemos congelar el bienestar de la población, no lo podemos congelar. América Latina no puede ser una postal de un campesino con su llamita en una casa de piedra para que se regodee algún turista. Necesita tener educación, salud, una buena vivienda, transporte, pero a la vez necesitamos hacer eso sin afectar dramáticamente el medio ambiente. Entonces, cada país tiene que saber encontrar su propio mecanismo de equilibrio. Ojo, somos el continente que, junto con África, menos contribuimos a la emisión de gases de efecto invernadero. Y a veces vienen gobiernos extranjeros y a veces vienen instituciones privadas y ONGs para darnos lección de que América Latina tiene que congelarse en su desarrollo actual. No se puede hacer eso. Fíjese lo que está pasando en el mundo. Yo veo ahora América Latina hacia Europa y hacia Estados Unidos. Gobiernos comprometidos con el cambio climático, gobiernos comprometidos con una transición verde, pero llegado el momento de los intereses geopolíticos, se quedan callados, se tragan sus compromisos verdes y vuelven a producir carbón y vuelven a producir energía atómica y vuelven a considerar el gas como un energético que no afecta dramáticamente al medio ambiente. Entonces, a veces vemos a estas instituciones que aquí quieren pontificar respecto a la madre tierra, en sus países ser cómplices con esta hipocresía, ¿no? Vemos algunos países europeos y Estados Unidos, su
compromiso con el medio ambiente dura hasta donde sus intereses geopolíticos lo conducen. Y cuando la geopolítica se coloca en el puesto de mando, el medio ambiente desaparece. Esa hipocresía de gobiernos hay que combatirla desde la sociedad civil. Mi lectura es de que una transformación real de la economía, de la sociedad, de la política, en función de criterios medioambientales, no lo van a hacer gobiernos comprometidos con los empresarios, lo van a hacer gobiernos comprometidos con la sociedad y una sociedad civil movilizada para defender el porvenir de ellos, de sus hijos, de la propia sociedad, de la humanidad y de la naturaleza. Bueno, una última pregunta, porque tenemos que cortar ya. Muy rápidamente. Uno de los problemas con el cambio climático es que, a diferencia de una guerra que empieza un día, o a diferencia de un volcán que aparece de repente un día concreto, es lo que se ha llamado a veces apocalipsis a cámara lenta. Entonces, ¿cómo desde los gobiernos, desde la política, brevemente, se puede actuar sobre esa dificultad para que la opinión pública, los ciudadanos entiendan que llegamos tarde y que hay que tomar medidas que suponen sacrificio? En primer lugar, Íñigo, ya para despedirme, darle la enhorabuena al diario.es por su 10º aniversario. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí y hacer posible que podamos tener esta conversación contigo y con mi querido Álvaro García Linera, que admiro, y con todos ustedes. Y os deseo mucha suerte al diario.es y desde luego os felicito por el trabajo que hacéis. En segundo lugar, yo creo que la política va de solventar los problemas de la gente y va de disputar las esperanzas. De eso va la política. Álvaro habla de un horizonte predictivo que se ha roto. Digo esto porque tú decías ahora, ¿no?, como va a suponer enormes sacrificios. Yo no estoy de acuerdo. Lo vuelvo a decir. Si lo que, como soy yo, vicepresidenta del Gobierno, le transmito a la población es que le voy a causar dolor, ¿para qué vale la política? Es que no estoy de acuerdo. Y como estamos demostrando desde el Gobierno de España, vamos a cambiar las políticas energéticas y las políticas que están causando la inflación, pero protegiendo a las personas. Lo hemos hecho ya en la pandemia, sosteniendo a más de 3.600.000 trabajadores y trabajadoras que los hemos salvado, pero más de 550.000 empresas que hemos salvado. Hemos salvado a la mitad de los autónomos y autónomas en nuestro país. Hemos subido el salario mínimo y lo vamos a volver a subir un 36%. Vamos a revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. Vamos a seguir protegiendo a la gente. Y en Europa creo que hay que hacer exactamente lo mismo. Europa va tarde. Lo he dicho, soy contraria a la opción de la energía nuclear y soy contraria al despliegue del carbón de nuevo y del gas como se está haciendo la apuesta decidida en estos momentos. Me parece que la actuación tiene que ser múltiple: protección de los salarios, protección del tejido productivo, recursos públicos, los que sean menester para sostener una futurible crisis. Vamos a ver cuáles son los datos. Hay como una especie de nebulosa en estos momentos, ¿no?, que no nos deja ver, ¿no? Daba antes el dato de Alemania. No va a ser lo mismo lo que pasa en Alemania en una otra situación. Y yo creo que estamos en esto que llamo como una crisis matriosca, ¿no? Hay como muchas crisis dentro y que tenemos que resolver. Pero creo que la alternativa no es desde la política monetaria ni lo es desde el Banco Central Europeo. Aprovecho, Íñigo, para decir, ya que defiendo una Europa social y se pueden hacer cosas como estamos haciendo. Se acaba de aprobar la de los salarios mínimos. Yo, como laboralista, jamás pensé que lo hubiera conseguido. A mí me gustaría que el Banco Central Europeo, entre su misión, solo atacar, ¿no?, atajar la inflación, sino que sea, por ejemplo, crear empleo. La mirada es otra y creo que hay que actuar de manera diferente ante una crisis que es matriosca, pero sin retroceder en los derechos. Coincido totalmente con lo que decía Álvaro. Si con la excusa de la crisis restringir un montón de cuestiones que son posibles. Muy bien, muchas gracias, Yolanda Díaz. Y
desde luego, muchas gracias también a Álvaro García Linera, que nos ha acompañado desde Bolivia. Y gracias a todos. Perdón un momento que no se levante nadie. Todos sentados. Sentados, por el amor de Dios. Yolanda, es que tú estabas diciendo comercio de proximidad y todo esto. Vengo corriendo. Me iba a comprarte unas espardeñas. ¡Ay, qué linda! He hablado con la... Digo, ¿qué número usa? Y me han dicho el 37. Me lo Digo, voy a vale. poner. No, pero un momento. No te las puedo regalar. Las porque pago. si te las regalo es malversación de esto que tenéis vosotros, que no está bien. Entonces, Me las yo te las pongo. doy, pero mira, son 15 euros. Yo te las pago. Entonces, No tengo dinero. es que si yo he dicho que es una rubia legal, es una rubia legal. Ah, te las pago. Y algo tú, ¿te parece ahí? Ah, que se las va a poner. Me las voy a ay, poner. que se las va a poner, tía, es que es Es que me las pongo. una tía Ala. plana, es una tía plana, de verdad. Pues Oye. mira, esto nos viene fenomenal porque además... Qué mira, y bonitas. sabe cómo se pasan y todo. Hombre, por ¡Ah! Dios, madre mía. Tía, qué fantástica eres. Ala, dame la otra, anda. Está ahí, cariño. Aquí. Qué A todo bonitas. eso, mira, José Luis Rodríguez Zapatero está esperándote porque quiere saludarte. Yo y lo admiro al presidente Zapatero. yo así también. que Zapatero aquí... a tus zapatos. No, espérate, que Zapatero va a... ¡Míralo, míralo! ¡Qué fuerte todo, tía! Yo de verdad os lo digo, yo es que no puedo más. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahora, ¿yo cómo me meto Espera que ahí? me Ahora, ato. ¿yo qué Espera, hago? esto... José espera que Luis, me... perdona. me has Perdona, José regalado- Luis, ¿qué tal? Ay, Aquí. Ay, mira. José Luis, es que tu número no lo sabía, entonces no he tenido... ¿Qué número? ¡Qué grande! ¿Qué número usas? Uso un 42. Vale, prepara 15 euros. Prepara 15 euros que estoy comprando... Te vas a hablear. Mira, la Yo te lanzadora, pago. Elena, una chica súper... Pero lo hacemos bajo, que esto ya queda como sucio. Yo os dejo a vosotros hablando o nos vamos y eso. Bueno, yo es que me voy yo, que yo aquí no pinto Venga, nada. venga. Gracias, adiós, adiós. Madre, qué